Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Gabriel Cuadri. Él ha sido un especialista en temas ecológicos durante mucho tiempo, ha participado brevemente en la política, fue candidato a la presidencia de la República. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros aquí en la entrevista. Gabriel, gracias por estar con Al contrario, nosotros. es un gusto estar contigo, Sergio. Bueno, estamos viendo, por supuesto, el tema del COVID, del coronavirus, pero al mismo tiempo estamos viendo que el gobierno toma una serie de decisiones que se justifican por el nuevo coronavirus. Por ejemplo, el suspender las nuevas pruebas de conexión de producciones eólicas y solares. ¿Tiene algún sentido esto? Ninguno, Sergio, esta invocación del COVID fue básicamente pues, un pretexto para bloquear la competencia, para inhibir la competencia en contra de las centrales obsoletas de CFE. Lo que hizo el gobierno fue publicar un acuerdo por parte del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que, digamos, usurpando las responsabilidades, las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, estableció esta nueva regulación, que en realidad pues, es una embestida y es un bloqueo a las energías renovables y limpias, como es la solar y la eólica. Y esto lo hacen impidiendo, prohibiendo las nuevas pruebas preoperativas y también la entrada en operación de nuevas centrales eólicas y solares. Ahora, esto afecta a instalaciones que estaban listas o casi listas para entrar en funciones, Sí, ¿no? afecta a más de 28 proyectos por más de 4.500 megawatts. Sergio, es muchísimo. Y que van pues, a hacer que se tire por la borda, a la basura, una inversión de casi $7.000 millones. Y esto además va a tener la consecuencia, bueno, tiene dos aristas esto. Está vinculado al sector petrolero. Este es, digamos, el vaso comunicante entre el sector eléctrico y el petrolero. ¿Por qué? Porque el gobierno, como sabemos, le ha apostado a las energías fósiles, le ha apostado al petróleo, a la refinación, cuando todo el mundo se está retirando y está viendo hacia el futuro, a nuevas energías limpias, a nuevas tecnologías. Y el gobierno pretende refinar más. Y al refinar más, generas más combustóleo. El combustóleo es un residual de la refinación y es el combustible más sucio y más contaminante que Que es el existe. que se usaba en barcos, pero ya no Ya permiten no, que se la use. OMI ya lo prohibió también. Entonces el gobierno le quiere dar salida a este combustóleo, que por cierto tiene muchísimo azufre, es terriblemente contaminante, para poder seguir y ampliar las actividades de refinación. Entonces, el planteamiento del gobierno es usar ese combustóleo en centrales obsoletas que estaban a punto de retiro, echarlas a andar, con la finalidad de producir más energía por parte del Estado. Y el objetivo es, esto se conjuga con el acuerdo del SENACE, están sacando de competencia, bloqueando la entrada de centrales eólicas y solares para permitir que entren en operación las plantas más costosas y contaminantes, que son las de combustóleo de la O sea propia que nos va a Comisión Federal. costar dinero y nos va a costar en contaminación. No, nos va a costar en contaminación y en salud, Sergio. ¿Por qué? Porque el combustóleo, como yo decía, es el combustible más sucio y contaminante que existe y en México tiene más de 4% de azufre. Entonces, por ejemplo, el combustóleo es en la zona metropolitana del Valle de México, en la megalópolis del centro del país. Fíjate, eso es bien interesante. La termoeléctrica de Tula, que funciona básicamente con combustóleo, es por mucho la principal fuente de emisiones contaminantes, de fuentes fijas contaminantes. Por eso hemos tenido tanta contaminación a pesar de que el número de vehículos en circulación se ha reducido Es uno de los dramáticamente. factores que explican este fenómeno, Sergio. Pero mira, la termoeléctrica de Tula es la principal fuente de emisiones de partículas PM2.5 en toda la zona de la megalópolis. Y estas PM2.5 son pequeñísimas, las inhalamos, penetran a los alveolos pulmonares, entran al torrente sanguíneo e incluso perforan la barrera hematoencefálica que protege al cerebro. Entonces está demostradísimo, y de hecho se han publicado varios estudios en los últimos meses, del impacto severísimo que tienen estas PM2.5 sobre enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias. Y más aún, lo más grave, Sergio, es que tanto en Italia como en Estados Unidos se han hecho ya varios estudios que asocian una mayor mortalidad por el COVID-19 en zonas que tienen alta contaminación con estas PM2.5. Entonces el gobierno literalmente no solamente nos está haciendo pagar con tarifas más altas, sino también con nuestra salud, la operación de estas centrales con combustóleo. Y lo que es también grave, Sergio, es que esto pues, va a significar que México en los hechos repudie el Acuerdo de París.
en materia de cambio climático y que viole el propio gobierno la ley de transición energética y la ley de cambio climático que establecen la obligación para el 2024 de generar el 35% de la electricidad con fuentes limpias. Entonces el gobierno va a violar la ley, vamos a ser el hazmerreír del mundo. Y también, bueno, pues esto le da, digamos, es un golpe bajo a la inversión privada, a la certidumbre, a la competencia, es, digamos, un golpe terrible a la iniciativa privada y esto desde luego va a ahuyentar la inversión y va a generar pues una serie de litigios que van a ser muy costosos para el gobierno. ¿Por qué la fobia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las energías limpias? Lo vimos en La Rumorosa cuestionando unas aspas de ventiladores de generadoras eólicas porque afeaban el paisaje y tenemos al secretario del Medio Ambiente que dice que los generadores eólicos atrapan el aire de las poblaciones indígenas. Es inexplicable, yo creo que son ideologías inescrutables, Sergio, es muy difícil de entenderlo, si no es más allá pues, de una fobia, yo diría, pues ideológica, tal vez visceral, tal vez porque se contrapone a una ideología, digamos, ya internalizada profundamente en la mente de las personas. Ahora, lo que decía el presidente López Obrador es que esta medida se está tomando, la de impedir estas pruebas preoperativas de las centrales, de las generadoras de energías limpias, porque es para permitir que la Comisión Federal de Electricidad pueda competir de forma equitativa. ¿Es cierto Claro, eso? no, es cierto, o sea, están sacando de competencia las centrales eólicas y solares, ¿por qué? Porque son mucho más baratas que las centrales convencionales. Hoy en día, la energía proveniente de las fuentes limpias es más barata, Sergio, que la de combustibles Que no fósiles. era el caso. Entonces, no se tienen ya que subsidiar las No, energías limpias. para nada, al contrario, fíjate, el costo marginal de un megawatt hora eólico solar es cero. Y en las reglas del despacho en todos los países, primero entran en operación las plantas más baratas, más eficientes, que son las eólicas y las solares. Y eso, pues, deja, digamos, margina y saca de competencia a las centrales de CFE. Esa es la razón por la cual el gobierno hizo esto. Ahora, en el acuerdo además dice que es por razones de seguridad y para asegurar que se mantenga un flujo de electricidad, que porque las energías solar y eólica son intermitentes. Esta acusación de intermitencia también es, digamos, es un pretexto. Ciertamente, la solar y la eólica son intermitentes, pero hay países, Sergio, O sea, el sol no siempre no brilla siempre, y y el el sol viento no, no no, no. siempre sopla. Pero cuando tú tienes un sistema eléctrico que es suficientemente amplio, diseñado inteligentemente, como en Dinamarca, como en Alemania, como en España, en Italia, en Texas, en China, en California, donde hay una penetración muy amplia de las energías renovables, de hasta el 50%, no tienen problemas de estabilidad de la red, ni problemas de voltaje, ni problemas de frecuencia. En México, la penetración de estas fuentes intermitentes es apenas del 6 o 7%. O sea que no hay ninguna razón, ninguna justificación, es un pretexto simplemente para sacar de competencia, sacarlas del mercado a las energías más eficientes y más limpias que existen, que son la solar y la eólica. Entonces, el uso de combustóleo nos va a hacer daño, nos hace daño físicamente. Nos está haciendo daño, nos ha hecho daño por mucho tiempo. Fíjate, en un estudio que acabamos de terminar, que es un estudio que se hizo con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, utilizando varios modelos internacionales, tanto de dispersión de contaminantes como de exposición y respuesta, como de morbilidad y mortalidad, podemos estimar que solamente en la megalópolis del país hay cerca de 14,000 muertes prematuras atribuibles a la termoeléctrica de Tula O sea, o sea, anualmente, más que el COVID, más que el COVID, Sergio. y Entonces, nada más en la zona exactamente. metropolitana. Y esto está pasando en todos los lugares donde hay termoeléctricas de combustóleo, en La Paz, en Mérida, en Tuxpan, en todas partes hay problemas muy severos, muy graves de salud pública. También en Baja California Sur vetaron un nuevo proyecto de energía eólica, ¿no es eso? Eólica para promover el consumo de combustóleo en las centrales de CFE que están en Baja California Sur. Entonces, te digo, es algo irracional, es algo inexplicable. Yo creo que nunca se había dado el caso en ningún país del mundo, en la historia moderna, que un país directamente le diera un golpe de esta naturaleza, una embestida tan fuerte en contra de la razón energética, de la razón ambiental, de la razón climática, de la razón económica y de la eficiencia. Es algo verdaderamente inexplicable, Sergio.
Pero nos están diciendo que es durante la pandemia y sin embargo el acuerdo no establece tiempos, Para ¿no? nada, es totalmente, es indefinido. Y si uno entiende el razonamiento de fondo, esto va a ser, este es indefinido verdaderamente, no tiene nada que ver con el COVID. Digamos, ellos argumentan que como se ha reducido la demanda, entonces, pues es más difícil que compitan sus centrales obsoletas, caras, costosas y contaminantes. Entonces, en un ambiente de menor demanda, es más difícil que entre en operación. Entonces, es donde compiten mejor las energías renovables. Y en el fondo, digamos, es un poco pues de cinismo, lo están aceptando, que sus centrales son obsoletas, inoperantes e ineficientes. Lo que no dicen es que nos están matando y que son terriblemente contaminantes. Dices que el SENACE no tenía, de hecho, las facultades No, para dar a conocer este acuerdo. Cuéntanos, ¿qué le corresponde al SENACE, qué le corresponde a la CRE? el- Aunque yo ajá. entiendo que tanto el SENACE como la CRE han sido de alguna forma capturados por el actual gobierno. Absolutamente. Vimos todo lo que pasó en la CRE, un envilecimiento de la estructura, digamos, profesional y directiva de la CRE. Pero el SENACE, su función es operar el sistema eléctrico. Es operar, mantener la estabilidad, la eficiencia y, según la reforma energética que ahora está siendo desmantelada, asegurar la libre competencia y la eficiencia de todo el sistema eléctrico. El SENACE, para simplificar las cosas, lo que lleva a cabo es permitir la entrada en operación de diferentes centrales eléctricas dependiendo de la demanda que hay a lo largo del día, porque la demanda no es constante, sube mucho en la mañana, baja a media mañana, mediodía y vuelve a subir en la noche y fluctúa también estacionalmente. Entonces, la función del SENACE es garantizar que la generación sea igual a las cargas para que no se desestabilice el sistema eléctrico. Entonces ellos operan con un sistema, digamos, muy sofisticado en términos de sistemas y de ingeniería, operan el sistema eléctrico. La Comisión Reguladora de Energía es precisamente la entidad que regula la competencia, la calidad, los precios, las tarifas del sistema eléctrico nacional. Entonces, lo que hizo el SENACE, que es el operador que debe de estar sujeto a las disposiciones de la CRE, es, digamos, atropellar las facultades de la CRE por razones que también yo desconozco. Pero vi que la CRE no protestó, No, para nada. en cambio la Comisión de Competencia sí cuestionó la decisión. Cuestionó totalmente sobre bases muy, muy sólidas y muy firmes, porque la Comisión de Competencia sigue siendo autónoma, cosa que no pasa ni con el SENACE ni con la Comisión Reguladora de Energía. ¿Hay forma legal de echar para atrás este acuerdo que nos dices nos hace daño y nos hace pagar más por la electricidad? Sí, yo creo que habría varias posibilidades de fundamentar un juicio de amparo en contra de esta decisión. Una, por la invasión de facultades que hizo el SENACE con respecto a la CRE. Otra, porque está violando el artículo cuarto constitucional, que es el derecho a la salud, que es, digamos, es un fundamento muy, muy sólido para interponer recursos de amparo. También, digamos, en términos de competencia, porque están inhibiendo la competencia, están favoreciendo a uno de los jugadores en el mercado eléctrico mayorista, en el mercado de electricidad, y también va a haber amparos en la medida en que muchas de las empresas afectadas son empresas extranjeras que invirtieron en México creyendo en la reforma energética, creyendo en la transición energética que México estaba llevando hacia las energías renovables y que este gobierno pues ha echado para atrás. Entonces seguramente se van a amparar porque están perdiendo su inversión, están perdiendo miles de millones de dólares, Sergio. Gabriel Cuadri, ecologista, político también. Yo quiero, como siempre, agradecerte el que hayas conversado con Al nosotros. contrario, Sergio, es un honor estar contigo. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.